Vamos a leer los mismos pasajes que leímos la semana pasada y vamos a desarrollar otro aspecto de lo mismo. Dice allí 2 Corintios, capítulo 8, versos 13 al 15. Dice el apóstol Pablo: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ya hemos hablado la semana pasada de esto y venimos hablando detrás de toda esta porción, todo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios. Hay todo un trasfondo histórico que necesitamos siempre recordar. El apóstol Pablo está tratando de hacer participar una iglesia pudiente, o por lo menos más pudiente que otras, en una ofrenda para llevar a la iglesia pobre de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, ustedes saben, nació en Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando los apóstoles reunidos allí 40 días después de la muerte de Cristo comenzaron a predicar en el atrio del templo. Especialmente Pedro predicó y ese día se convirtieron 3.000 personas. Luego, unos días posteriores, se nos dice en la Biblia, en Hechos capítulo 4, que había 5.000 hombres ya en la iglesia, sin contar las mujeres ni los niños. O sea, podemos imaginar de golpe una iglesia de unas 10.000 personas, la primera iglesia. Pero se nos dice en la Biblia que era una iglesia muy pobre. La primera iglesia de todas fue una iglesia muy pobre, demasiado pobre, por varios factores, varios motivos. En primer lugar, la mayoría de estos 10.000 convertidos eran peregrinos que no vivían en Jerusalén. Estaban de paso, habían venido desde otras ciudades, de otras partes del Imperio Romano a celebrar la Pascua y ahí se habían quedado para celebrar también Pentecostés. Y al convertirse en cristianos, decidieron quedarse. Imagínense ustedes, haces un viaje a una parte del mundo, a otro lugar, y decidís quedarte sin haberlo planificado de antemano. No una semana extra, a quedarte. Porque la única iglesia que había era esta. Si se volvían, ¿quién más les iba a enseñar la doctrina de los apóstoles? ¿A dónde se iban a congregar? No había otra iglesia que esta y se quedaron. Dicen Hechos capítulo 2, versos 9 al 11, dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes de Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Describe ahí Lucas, el escritor de Hechos. Eran todos judíos que venían de las sinagogas, que se habían establecido sinagogas todo a lo largo del Imperio Romano. Todas las ciudades importantes tenían su sinagoga, donde se leían las Escrituras, se oraba a Jehová, a Dios. Pero todos ellos, al menos una vez al año, tenían que ir hasta Jerusalén a celebrar una fiesta y casi todos elegían la Pascua, que era la más importante, una de las más importantes, y aprovechaban y se quedaban, ya que estaban, por lo que eran los viajes de aquella época, y celebraban otra fiesta, que era Pentecostés. Así que había personas de todas partes del Imperio Romano, judíos y prosélitos, creemos, gentiles que habían adoptado la religión judía, que al convertirse en ese sermón predicado en Pentecostés, decidieron quedarse a vivir en Jerusalén sin tener dónde vivir. Probablemente se habían hospedado en casas de familiares para estar en esos días, pero ahora también muy probablemente, si esos familiares no se habían convertido junto con ellos, ahora estaban en la calle. Porque ya sabemos también, leyendo las Escrituras, que los judíos no convertidos tuvieron un resentimiento tremendo, una reacción muy agresiva y muy fuerte hacia los que se hicieron cristianos. Así que imaginamos acá miles de personas, miles, no cientos, miles, sin nada, de golpe sin nada, teniendo que vivir lejos de su ciudad, teniendo que vivir de algo, estableciéndose, digamos, un nuevo plan de vida, tratando de iniciar una nueva vida para poder recibir la instrucción de la palabra, del cristianismo.
pero sin el apoyo de muchos de ellos, de sus familiares que antes les habían apoyado. Dice el pastor MacArthur, solo allí, en Jerusalén, podían sentarse bajo la enseñanza de los apóstoles y tener comunión con otros creyentes. La mayoría de ellos no eran ricos y no podían permanecer indefinidamente en las posadas de Jerusalén, y tampoco lo deseaban, dadas las características de las posadas típicas de la época, por la licencia, por el pecado. Muchos de los que se quedaban con familiares judíos terminaron marginados de la familia después de volverse cristianos y tuvieron que marcharse. No tenían otra opción que mudarse con los creyentes judíos que vivían en Jerusalén. Muchos de ellos también eran pobres, de modo que el alojamiento de miles de peregrinos conversos había sido una gran dificultad para ellos. En segundo lugar, la segunda razón de esta pobreza es la persecución. También leemos en el libro de Hechos que eso incitó una gran persecución de parte de los judíos y por supuesto eso implicaba perder sus negocios, su fuente de trabajo, de ingresos, sus familias, etc. De golpe, muchos de ellos de tener algo no tenían nada tampoco. Y se suma también un tercer factor, es que Israel estaba bajo el dominio de los romanos y los romanos estaban cada vez presionando más con los impuestos a la nación de Israel. Extraían todo lo que podían, sacándoles a ellos todo lo que podían, y eso, por supuesto, había resultado en empobrecimiento para Israel, para los habitantes de Jerusalén. Y además, un cuarto factor se agrega, se nos dice en el libro de Hechos, que hubo una gran hambruna en esa época, durante el gobierno de Claudio. Dice en Hechos 11, 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, emperador romano. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, nos dice allí en el libro de Hechos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Jerusalén estaba en Judea, Judea era la provincia, de manera que ya leemos en el libro de Hechos que las cosas recrudeció también en medio de esa iglesia, que fue la primera de todas, conformada mayormente por judíos convertidos. Bueno, notablemente se nos informa en el libro de Hechos que los miembros de esta iglesia hicieron todo lo que estuvo a su alcance en las manos de ellos para arreglar esa situación. No se quedaron de brazos cruzados, viendo cómo alguien los ayudaba. Hicieron ellos de su parte todo lo que pudieron. Dice en Hechos capítulo 2, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense el cuadro. De golpe, miles de personas que deciden quedarse a vivir en Jerusalén. Me imagino las charlas, las conversaciones. Quédate, no te preocupes, te vamos a ayudar, quédate. ¿A dónde vas a ir? Tenés que conocer. Tenemos que juntarnos acá, tenemos que tener comunión, crecer en la fe, fortalecernos. Quédate con nosotros, no te preocupes por tu trabajo. Nosotros te vamos a ayudar. Y vendían las propiedades que tenían para ayudarse unos a otros. Tremendo. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es importante, por eso nos dedicamos de nuevo a explicar el contexto, porque no es, de ninguna manera esto es un patrón para que todas las iglesias imiten. Había una circunstancia histórica que hacía esto necesario. Era una situación única, que ellos tuvieran todas las cosas en común. De nuevo, porque estaban sobrepasados por toda la gente que había decidido quedarse a vivir en Jerusalén, porque la única iglesia que había hasta el momento era esa. Y dice, verso 34 de Hechos 4, no había entre ellos ningún necesitado. A pesar de la pobreza, se las arreglaron entre ellos con sus recursos, con sus propios recursos, se las arreglaron para que todos tuvieran lo necesario. Pero con el paso del tiempo, bueno, esto ya lo que se vendió se gastó, las propiedades ya se acabaron, y de nuevo esta hambruna que mencionamos, que se
que se acercó después. La persecución no cesó. De hecho, sabemos por los documentos históricos que al final la iglesia en Jerusalén no pudo sobrevivir tanta persecución. No sobrevivió demasiado tiempo, desapareció. Se extendió, digamos así. Fue perseguida de tal manera que todos salieron y fundaron iglesias en otros lados. No es que los creyentes claudicaron de la fe, sino que se tuvieron que ir a otro lado. Pero mientras todavía estaba existiendo esta iglesia, tenía mucha necesidad. Y Pablo parece que vio en esto una oportunidad preciosa. Su ministerio, sabemos nosotros por Hechos 15, fue principalmente dedicado a los gentiles, mientras los demás apóstoles se quedaron ministrando más a los judíos convertidos y procurando convertir más judíos, por supuesto. Pablo fue al mundo gentil y también sabemos por las cartas de Pablo, Gálatas, Romanos y otras cartas, Colosenses mismo, que en todas las iglesias que él fundaba con gentiles había como una tensión entre judíos y gentiles. Había una tendencia a dividir la iglesia, había una tendencia de los judíos a sentirse superiores que los gentiles. Y Pablo se ve que vio una oportunidad en esto, que una iglesia netamente judía, completamente judía, convertida, tuviera una necesidad tan grande para que las iglesias más gentiles suplieran la necesidad de esta iglesia judía, y eso de alguna manera también fue un símbolo tremendo, potente, de la unidad que tenía que tener la iglesia. Así que Pablo parece que se puso intenso con este tema de juntar una ofrenda para Jerusalén, y bueno, lo planificó. Sabemos por lo que escribe acá, un año antes por lo menos, y ahora un año después, entre él y la iglesia de Corinto había tenido algún tipo de inconvenientes, de sospechas, de desencuentros, de malos entendidos. Y ahora que Pablo lo arregló, Pablo refresca a estos hermanos el compromiso que ellos habían tomado un año antes de ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y eso es lo que estamos considerando acá. Pero notablemente acá, en el texto que leímos, habla 2 veces la palabra igualdad, para que haya igualdad, para que haya igualdad. Y parece que da a entender, si juntamos esto, más lo que pasaba en Hechos 2, que repartían todo, tenían todo en común, parece que la Biblia estuviera proponiendo una forma de comunismo. Y eso explicamos la semana pasada, que de ninguna manera es así. Dios de ninguna manera considera que sea algo malo que haya diferencias entre nosotros. Dios establece las diferencias, de hecho. Dios valora las diferencias. Dios nos hizo diferentes a todos. Y aún en el cielo, vimos la semana pasada, va a haber diferencias. No todos vamos a tener lo mismo. Vamos a tener distintas cantidades de recompensas en el cielo. No somos todos iguales. Somos iguales en un sentido ontológico, digamos así, del ser. Delante de Dios somos todos iguales. Pero Dios ha querido que cada uno de nosotros tengamos cosas distintas y nos trata de manera individual, y eso está bien. Eso está bien. Lo que yo quisiera considerar hoy, porque sí está claro por este pasaje y otros de la Biblia. La semana pasada dijimos que entre los pobres y la pobreza hay 2000 versículos en la Biblia que hablan de pobreza o pobreza. 2000, no poco. Entonces creo yo es una muy linda oportunidad y sobre todo, quizás en otro momento de nuestro país yo me hubiera detenido en esto, pero es un tema del cual está aquí rondando sobre nosotros el tema de la pobreza y notablemente es un tema que se ha puesto en auge en todo el mundo, no solo acá. Nunca yo he visto tantos libros dedicados al tema de la pobreza en el mundo evangélico. Y de hecho, para preparar esto, estoy consultando 3 de ellos. Uno de ellos es un libro de más de 1000 páginas, que se llama La pobreza de las naciones. Y está escrito por un teólogo. Yo digo, ¿por qué este hombre tan prestigioso, Wayne Grudem se llama el teólogo, se dedicó a hacer un manual así de gordo sobre la pobreza de las naciones? Bueno, porque es un tema que digamos, en la iglesia, entre los creyentes, hoy en día en el mundo en que vivimos, es un tema que nos preocupa, la pobreza. Porque todos los esfuerzos que se están haciendo son los más grandes en toda la historia de la humanidad. Nunca jamás, tanto los seres humanos pudientes, los países pudientes, estuvieron tan preocupados para ayudar a los países pobres. Nunca. Se calcula en Estados Unidos que el 90% de los habitantes de Estados Unidos participan en alguna causa benéfica para ayudar a alguien. Y por supuesto, el 90% no son creyentes. O sea, en el primer mundo están súper preocupados por la pobreza, demasiado. Pero lastimosamente lo que la realidad está mostrando es que cuanto más esfuerzos se hacen, más pobres hay en todo el mundo. Nada da resultado. Nada hasta ahora de lo que se está haciendo, por lo menos a nivel global.
Entonces es un buen punto para pensar, para volver a la Biblia, ya que la Biblia habla tanto de este asunto, y tratar de ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre cómo deberíamos nosotros involucrarnos en este asunto de la pobreza. Queremos hablar y pensar entonces en lo que nos toca a nosotros como creyentes, para ayudar a los pobres. En la Biblia, en primer lugar, lo voy llevando en forma inductiva, digamos, ¿sí? Quiero dejar claro acá, espero que ya esté claro, pero quiero mostrar de nuevo, con otros textos de los que mostré la semana pasada, porque hay demasiados, que en la Biblia se nos anima a nosotros a pensar en los pobres. En la Biblia es inconcebible una persona que dice que ama a Dios, que es espiritual, que se preocupa por las cosas de Dios y hace la vista gorda a la pobreza. No existe tal persona. Es un incordio, digamos. Es una contradicción. Una persona espiritual, un creyente de verdad en Dios, piensa en los pobres, según la Biblia. Y debe ser sensible a eso. Y leo algunos textos, y la mayoría de ellos en Proverbios, que ustedes saben fue escrito por el hombre más rico de toda la historia. Notablemente escribe mucho Salomón sobre la pobreza, demasiado. Un hombre que se podía bañar, no sé, cada día en champán, no sé. Podía tener todo lo que quisiera. Sin embargo, el hombre piensa en los pobres y escribe mucho sobre eso. Y dice, por ejemplo, Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Noten ustedes todo esto que voy a leer, cómo nos motiva. A mí me motiva estos textos mucho a hacer algo por los pobres. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 11, un poco más adelante, versos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y sigue el verso 25, Proverbios 11. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare a otros, él también será saciado. Noten, motivación. Los dos describen una realidad, pero también motivan a otros a involucrarse en esto de ser generosos, misericordiosos. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y un poco más adelante, verso 31 de Proverbios 14 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, con mayúscula, al Creador. El que oprime al pobre ofende al Creador, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra al Creador. Los que tenemos misericordia de los pobres honramos a Dios al hacerlo. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Notable construcción acá hace Salomón. Lo que está diciendo Salomón, cuando yo le doy a una persona pobre, y me imagino que a usted le ha pasado lo mismo que a mí tantas veces, gente que nos ha embaucado, que me han hecho el cuento del tío, ¿verdad? Que han venido acá vestido, no sé, andrajoso, supuestamente una persona pobrecita que si no comía ya se desmayaba en la esquina, no sé, lo que sea, que va de paso y necesita para un pasaje, lo que sea, y le diste. Así me pasó a mí una noche y le di a alguien. No, pero yo por principio no le doy dinero a nadie. Subí a casa, abrí mi placar y le di una campera que me habían regalado importada de Francia, le di a la persona. Le di mi camperita Pierre Cardin a una señora. Esa noche, misma noche, justo salimos con un muchacho que estaba acá de Venezuela, salimos a pegar, habíamos comprado unos póster gigantes, salimos a pegar con engrudo, preparamos engrudo a pegar póster por toda la ciudad que decían volvamos a la Biblia. Habíamos hecho un programa de radio que se llamaba Volvamos a la Biblia y bueno, en un momento nos metimos en la estación de Empalme Lobos y me quedé duro cuando vi a la persona durmiendo en el banco de la estación con la camperita Pierre Cardin. A las 2 de la mañana, cuando me hizo un cuento que nada que ver. Nada. Bueno, y así ese es uno de tantos, y a usted le habrá pasado, pero qué lindo, acá dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Qué es eso de prestar? Es toda una figura que vos le prestás a Dios. ¿Cómo que le voy a prestar yo algo a Dios? Lo que está diciendo es que Dios te lo va a devolver. Eso es lo que está diciendo.
Por eso dice así. Lo que yo le doy y vos le das a una persona pobre, aunque esa persona te haya engañado, vos de todo corazón lo haces, se lo estás dando a Dios eso. Y Dios te lo va a retornar, eso es lo que está diciendo este pasaje. Precioso, ¿verdad? Por eso sigue la segunda parte, es Proverbios 19, 17, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Por supuesto, ninguno de nosotros, cuando ayuda a alguien, lo hace pensando, bueno, le voy a dar así, Dios me da. No, ese no es el punto. Pero interesante de nuevo, porque a veces, por más recaudos que tomes, a veces te hacen el cuento del tío, como decimos acá, ¿verdad? Un familiar, una persona, no sé, te dice una cosa, después resulta que la está pasando bomba y vos decís, pero che, qué cosa, yo le di pensando de verdad que estaba, y ahora estoy yo peor que él. Me engañó. Proverbios 21, 26. Hay quien todo el día codicia, mas el justo da y no detiene su mano. Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Todas cosas poéticas, muy bonitas. El ojo misericordioso será bendito. La persona, ¿no? El ojo es una sinécdoque, es una parte de una persona que el ojo solo no será bendito, pero es el que ve, porque vos ves una persona y te conmovés cuando ves una situación, con tu ojo lo ves, y ese ojo de alguna manera se lo personifica acá como si ese ojo fuera misericordioso. Ni siquiera los dos ojos, el ojo, un ojo. Pero el punto es, de nuevo, una persona que ve una situación y dice, no, no puede ser. Esto no puede ser. Yo tengo que hacer algo. Y se conmueve y actúa. Y acá dice, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. De nuevo el tema de los ojos. Ves la situación y no querés ver más y decís, bueno, ya, ¿qué va a ser? No es mi problema. Tendrá muchas maldiciones, dice. Proverbios 29, 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Impresionante. Conoce el justo la causa de los pobres. Se interesa, se interioriza, comprende. El otro no le importa. No presta atención. Un poquito más adelante dice, Proverbios 29 también, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El que escribe esto es un rey, el rey Salomón. El rey que se preocupa por los pobres y no hace injusticia, no se abusa de la pobreza, no tiene favoritismo por los ricos, está diciendo Salomón. El trono será firme para siempre. Todo esto está escrito por alguien que teme a Dios, que comprende que Dios está mirando todo lo que uno hace y Dios permite las desigualdades, ya lo vimos la semana pasada, permite las desigualdades entre nosotros y en un sentido esas desigualdades se transforman en una oportunidad para todos nosotros, para hacer algo con eso. No hacer la vista gorda, no mirar para otro lado. Dios permite, y así es, que sea en una iglesia, permite en todas las sociedades, ¿no? Pero en una iglesia sin duda tiene un propósito precioso, espiritual, que no todos tengamos lo mismo, que haya dificultades entre nosotros, en todo sentido. Son oportunidades que Dios nos da para mostrar amor, para amar de una manera no de palabra ni de boca, sino de verdad. En verdad lo hacemos. La mujer virtuosa de Proverbios 31, y paseamos por todo Proverbios, nos queda el último capítulo. La mujer virtuosa de Proverbios 31, verso 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esa mujer tan trabajadora que atiende a sus hijos, a su esposo, que hace negocio, que compra, que vende, que teje, que ordeña, que prepara, que cocina, que también se piensa en el pobre y extiende su mano para bendecir a otros que tienen menos. Salmos 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hermoso. Contraste entre dos personas, ¿no? El impío en su avaricia pide y después no devuelve, ni tiene intención de devolver. El justo no solo no pide, sino que tiene misericordia y da. Precioso.
Y volviendo al Nuevo Testamento, la semana pasada mencionamos varios textos, el último que quiero mencionar, solo para remarcar este asunto de que la Biblia de alguna manera nos llama la atención que debemos pensar en los pobres. Si queremos ser personas justas, si queremos agradar a Dios y aún si queremos que Dios nos bendiga. Notablemente el apóstol Pablo, después de haber estado 14 años en Arabia, se nos dice, él se convierte, acuérdense ustedes cuando él va a Damasco para llevar presos a algunos creyentes, él se convierte en camino a Damasco, según Hechos 9, y después él, de convertido, él se va 14 años, dicen en Gálatas 2, se nos explica en Gálatas 1 y 2 que él se fue 14 años, estuvo en Arabia, donde Dios le dio revelaciones a él. Pensemos que los demás apóstoles estuvieron 3 años con el Señor Jesús, aprendieron todo lo que después enseñaron a la iglesia de las mismas bocas del Señor Jesús. Día y noche, durante 3 años, estuvieron ahí con él aprendiendo. El apóstol Pablo se convierte por fuera, digamos así, de ese grupo, y el Señor lo lleva al desierto de Arabia y le revela a él lo que después va a ser su ministerio, sus enseñanzas, el Evangelio, de la justificación por la fe, etc. Pero Pablo, sabiamente, dice en Gálatas, para no correr ni haber corrido en vano, dice Pablo, para no hablar de gusto, por las dudas, fui a Jerusalén y me reuní con los líderes de la iglesia para explicarles lo que yo había aprendido en el desierto, que el Señor mismo me enseñó, a ver si coincide con lo que ellos enseñan, a ver si estamos todos en la misma página. Y en Gálatas 2 se nos cuenta que los líderes de la iglesia de Jerusalén, que es esta iglesia pobre, le dicen, está muy bien todo, Pablo, está muy bien, enseñá todo lo que quieras de eso, es lo mismo, es correcto. Solamente, dice Gálatas 2:10, solamente nos pidieron, estaba Pablo con Timoteo y Tito, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es impresionante esto. A mí me impresiona, junto con la confirmación de que el Evangelio, están hablando del Evangelio, de lo más importante que tenía Pablo para hacer, de si el mensaje era o no era correcto. Y aprovecha Pedro o Santiago, ahí los líderes de la iglesia, Santiago, Pedro, Juan, no sé, aprovechan y dice, Pablo, está muy bien, solamente no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Interesante que esto sucede en la iglesia de Jerusalén, a lo mejor entre líneas está diciendo, no te olvides de nosotros, de la iglesia esta. Está muy bien, andá por todas partes, predicar el Evangelio por toda Asia, por Grecia, pero no te olvides de esta iglesia pobre, lo cual procuré también con diligencia hacer, dice Pablo. Precioso, notable el énfasis. Entonces, claramente, la Biblia nos anima a pensar y ayudar a los pobres, pensar en los pobres y ayudar a los pobres. Y acá viene lo nuevo, digamos así. El tema clarísimo entre todos nosotros, y en la Biblia también, es que todo esto se presta para abuso. ¿O no? Claro que sí, por supuesto. Y yo lo he vivido acá como pastor porque a mí me tocan timbre, me golpean la puerta muchísimo. Gente que ni es de Lobo, se toman el tren, aparece por acá y vienen a golpear la puerta. Y vienen a pedirme algo porque soy el pastor. Y a veces se lo niego y me insultan. Y uno dice, ¿por qué me insulta la persona? Porque es mi deber hacerlo. Porque dicen, pero la Biblia no dice acaso tal cosa. Sos un hipócrita, me gritan, hipócrita. Se presta, decir todo esto que estoy diciendo, se presta para que alguien lo malentiende y diga, me tienen que ayudar. Me tienen que ayudar, la iglesia me tiene que ayudar. Si no son todos, están diciendo una cosa pero hacen otra. Y entonces ahí es donde queremos hablar hoy, en cómo podemos nosotros, está claro que tenemos que ayudar a los pobres, pero cómo los debemos ayudar de la manera más sabia posible. ¿Sí? Dice en Proverbios 3, 27 y 28, y siempre uso esto como una guía. Dice, si lo quieren anotar, Proverbios 3, 27 y 28. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. De nuevo, notable, la Biblia realmente es preciosa. Qué tesoro que es la Biblia. Cómo en una línea nomás dice tanto, tan balanceado todo, tan con los pies sobre la tierra. No te niegues a hacer el bien a quien es debido
cuando tuvieres poder para hacerlo. De nuevo, cada vez que la Biblia habla de dinero, de finanzas, de ofrendas, siempre se aclara que es lo que puedas. Lo que puedas, proporcionalmente a lo que vos puedas hacer. Si tuvieres poder para hacerlo, no te niegues. Si no tenés, bueno, no lo hagas. Tampoco acá dice, no define qué es ese bien. Ese bien puede ser una ayuda material, pero puede ser mucho más que una ayuda material. Y eso tenemos que hablar hoy. ¿De qué manera, qué es hacerle bien a una persona pobre? ¿Es sencillamente darle dinero? Ese es el problema. Ese es el gran problema que tiene un pobre que le falta dinero. Bueno, el punto que, no sé si lo voy a poder demostrar hoy, pero el punto que sí he entendido es que no es la falta de dinero lo que hace que una persona sea pobre. Es mucho más complejo que eso. Y dándole solo dinero, no le hacemos tanto bien a un pobre. No es solo dinero lo que le falta. Pero acá dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y es en ese debido entran muchas enseñanzas de la Biblia sobre a los pobres que se les debe hacer el bien. Se les debe ayudar a ciertas personas en ciertas circunstancias. Probablemente muchos de los que estamos acá, que no nos consideramos pobres hoy, en algún momento necesitaríamos que alguien nos haga un bien, porque puede pasarnos algo y necesitamos la ayuda de alguien. Y la Biblia enseña cómo es que esa ayuda se debe dar y a quién se le debe dar. No digas, continúa, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Tremendo. Ahí habla de una necesidad urgente. Hay necesidades que son urgentes, que deben ser inmediatas. Alguien ha dicho que cuando la ayuda es inmediata, la ayuda es doble. Según el caso, es así. Bueno, quiero decirles que yo siempre enseñé, no es la primera vez que enseño de esto acá, hace casi 30 años estoy en esta iglesia. He enseñado varias veces sobre lo que estamos hablando ahora, pero nunca como lo voy a hacer en este momento. Porque yo siempre enseñaba que debemos ayudar a los pobres, pero ojo, con sabiduría, no sea que se abusen de tu ayuda. No sea que uno sea un mal administrador de las cosas que Dios me da. Ayudarlo así como para sacarme un asunto encima o para aliviar mi conciencia, para sentirme bien un momento. Siempre mi énfasis ha sido evitar que se abusen de mí, de usted, de nosotros como iglesia. Bueno, hoy no pienso así, aunque también es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto. Hay que ser sabios, porque no se puede ayudar a todo el mundo. Yo siempre pensaba, bueno, yo ayudo a este, y cuando viene el otro que sí realmente necesita, digo, ya no tengo más nada, ya lo di todo. Ya la campera no la tengo más esa, se la llevó otra mujer. Te la hubiera dado a vos, que veo que sos una máquina de trabajar y aún así no te alcanza. O que te pasó tal o cual cosa. O sea, no se puede ayudar a todo el mundo. Entonces, no está mal tener algún tipo de criterio para ayudar a los que realmente más de verdad lo necesitan. Sin embargo, lo que yo quiero decir, y es lo que ahora me tiene en mente y mucho, y creo que en Argentina deberíamos estar todos pensando en esto, que no deberíamos poner en primer lugar la necesidad de tener sabiduría para dar, en primer lugar, el tema que alguien se abuse de mí. Después de todo, Dios promete que nos va a bendecir, ya lo acabamos de ver. Aunque me equivoque, Dios me va a bendecir si lo hago de corazón. El punto es cómo ayudar a alguien para que no sea esa ayuda un daño. Eso es lo que más nos debe preocupar. Porque ya está clarísimo, en nuestro país está claro, pero no solo en nuestro país, yo estoy leyendo libros de otros países. Está claro que la forma en que se está ayudando daña más de lo que ayuda. La pobreza está aumentando en todas partes. Más se ayuda a una persona, a veces peor es, porque esa ayuda no está bien dirigida como Dios manda. Y de eso tenemos que hablar. O yo quiero hablar de eso, por lo menos. Porque sí pienso que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Porque sí quisiera que esta iglesia, nosotros seamos campeones, por decir así, de la misericordia. Ojalá Dios nos permita ser reconocidos a los ojos de Dios, ¿no? Al menos, y de sus ángeles, como una iglesia amorosa, que nos rompemos el alma por ayudar a otros. Pero ayudarlos de verdad y no dañarlos. No dañarlos. Nosotros podemos estar lastimando a las personas que queremos ayudar. Y de eso hablan los 3 libros que estoy leyendo.
Uno se llama Cuando ayudar hace daño, está en español. Cuando ayudar hace daño, escríbanlo, búsquenlo después, si quieren. El otro se llama Caridad tóxica, voy a citar de ese libro bastante. Caridad tóxica, está en inglés. Y el tercero, que ya les dije, es más de 1000 páginas, La pobreza de las naciones. Los tres enfocados en el mismo asunto, de cómo ayudar. Toda la ayuda que se ha dado en los últimos 50 años no ha producido nada, sino más pobreza, en todas partes. Y en Argentina lo vemos, porque las estadísticas, sacando tu punto de vista de la política, yo no sé si alguna vez vi en mi vida tanta ayuda a los pobres como he visto en los últimos años. Yo creo que se ha ayudado muchísimo, y no puedo yo juzgar las intenciones de la ayuda que se dio. Saquemos eso de lado, no sabemos. De pronto con muy buena intención, pero la pobreza está aumentando. ¿O no? Se ha ayudado. Un montón de gente, uno ve un montón de gente con muy bien intencionada ha tratado de ayudar, pero la pobreza no se está resolviendo. Pero no es patrimonio solo de Argentina, está pasando lo mismo en todos lados. En Estados Unidos hay muchos pobres, y cada vez hay más, entre los hispanos y los afroamericanos. Y sí que hacen cosas, muchísimas cosas hacen en Estados Unidos para ayudar, porque tienen más recursos también, ¿no? Y no son latinos como nosotros, no son tan emocionales, digamos así. Y aún así la pobreza está aumentando, aún dentro de Estados Unidos. Y ni hablar de África, les voy a citar ahora algunos datos. Cuando nosotros hacemos por los necesitados lo que ellos son capaces de hacer, los estamos dañando. Eso es lo que resume de todo lo que voy a decir. Cuando vos hacés por alguien que tiene una necesidad, algo que esa persona puede hacer por sí misma, la estás perjudicando, seguro. Por más que te gustó mucho ayudarle, por más que te pareció muy lindo y redisfrutaste al hacerlo, y Dios te bendijo por eso, si esa persona podía hacerlo, vos lo estuviste perjudicando. Dar a los necesitados, esto es la tesis de este libro, Caridad tóxica. Dar a los necesitados lo que podrían obtener de su propia iniciativa puede ser la forma más amable de destruir a las personas. Esa es la tesis del libro. Les repito, dar a los necesitados lo que podrían obtener por su propia iniciativa puede ser la forma más amable de destruir a las personas. No estamos hablando de motivos, de motivaciones, de intenciones. Pueden ser muy buenas las intenciones, pero el resultado puede ser muy malo. De hecho, esto se aplica también, y hay capítulos en estos libros dedicados a iglesias ricas que vienen a ayudar a iglesias pobres y dañan a las iglesias pobres con la ayuda que le vienen a dar. Está bien documentado, no es algo que hace años que se viene haciendo y ya hay resultados para poder evaluar lo que se está haciendo. Déjenme dar solo como ejemplo algo de África, en pinceladas grandes. He leído de países de Botswana, de distintos países. Hoy estaba leyendo de Camerún, no lo podía creer lo que pasa en Camerún, pero bueno, vamos a hablar en general. En general solo creo que alcanza, y nos queremos meter en la Biblia, sobre todo en el libro de Deuteronomio y Levítico, donde se enseña mucho ahí. En África, en los últimos 50 años, África ha recibido el equivalente a 4 deudas externas de Argentina en ayuda a los pobres. En inglés sería $1 trillón. Un trillón para ellos es 1 millón de millones para nosotros. Trata de pensar en ese número, 1 millón de millones de dólares. Nuestra deuda externa es 238.000 millones de dólares. Esto es más que 4 veces más que la deuda que tiene Argentina. Han puesto en ayuda a los pobres en África, con medicinas, haciendo pozos para que la gente tenga agua potable, llevando médicos, dentistas, fundando hospitales por todos lados. Por supuesto con comida. Conozco misioneros que han puesto criaderos de pollo, de todo han hecho en África, de todo, en todas partes. En los últimos 50 años. ¿Qué tan efectivo ha sido esta ayuda? Bueno, país por país, los africanos hoy están mucho peor que hace 50 años atrás, todos. El ingreso per cápita global es más bajo hoy que en la década de 1970. Más de la mitad de los 700 millones de habitantes de África, más de la mitad, viven con menos de $1 al día.
piensen, $1. Con menos redondeemos 40 pesos argentinos por día, viven más de la mitad de los africanos. La esperanza de vida se ha estancado y la alfabetización de los adultos ha caído en picada por debajo de los niveles anteriores a 1980. Ahora es más analfabeto África que antes que viniera toda esa ayuda que le llevaron. Dice una economista africana, de la cual tengo un montón de citas, solo guardé esta chiquitita. De pronto un día lo hagamos. Se llama Dambisa Moyo, la mujer. Dice, es una especie de maldición que nos hayan ayudado tanto. Es una especie de maldición. Dice esta mujer, Moya, la ayuda, aunque destinada a promover la salud, se convierte en la enfermedad de la que pretende ser la cura. Dice esta mujer. Se ha infligido una devastación similar a los pobres subsidiados en nuestro país, dice un hombre llamado Robert Lupton, que tiene una agencia para ayudar pobres y está hablando de Estados Unidos. Pero lo puse acá porque es, yo creo, un paralelo tremendo de lo que pasa en Argentina. Lo mismo. Se ha infligido una devastación similar a los pobres subsidiados de nuestro propio país. Esto lo dice este hombre en este libro Caridad Tóxica que escribe Robert Lupton. Subtítulo del libro es Cuando la Iglesia lastima a quienes ayuda. Cuando la Iglesia lastima a quienes ayuda y cómo revertir eso. Dice Lupton, a pesar de todos nuestros esfuerzos para eliminar la pobreza, solo hemos logrado crear una subclase permanente de pobres, desmantelar sus estructuras familiares y erosionar su ética del trabajo. Y nuestros pobres en Estados Unidos siguen haciéndose más pobres. Tremendo. Bueno, vayamos a la Biblia entonces, y vayamos a ver lo que la Biblia dice sobre lo que sería la dependencia, llamémosle así, en donaciones. Porque eso es toda la ayuda que se está tratando de dar a los pobres en todas partes del mundo, es a través de darles algo, a darles. Llevarles ropa, llevarles comida, llevarles pozos de agua, llevarles medicamentos, darles lo que ellos no tienen. Bueno, es sorprendente cuando lees la Biblia, que sí tiene una sensibilidad extrema hacia los pobres, ya lo mencionamos, habla por todos lados de los pobres. Es sorprendente en la Biblia que no en ningún momento se crea que la solución para la pobreza sea darles algo, donaciones. Para nada. La dependencia de las donaciones en la Biblia no es el ideal de Dios para la vida humana, no es la forma. En primer lugar, clarísimo en la Biblia, el propósito de Dios desde que creó todo es que los seres humanos trabajen y creen, produzcan sus propios bienes y servicios, que uno mismo lo produzca, lo que va a consumir. Eso es lo que Dios, desde el Génesis 1 lo vemos, desde Génesis 2. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ya en Génesis 1 Dios establece el mandato para la humanidad, que se multipliquen, que llenen la tierra y que la gobiernen el ser humano, que haga algo con la creación, que la domine, la controle y la haga producir. Y en 1:28 dice, y los bendijo Dios, a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso de sojuzgada es controlarla, sacarle provecho, dominarla, por supuesto, por medio de un esfuerzo. Y luego en capítulo 2, verso 15 de Génesis dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A trabajar. Lo puso a trabajar. Y le dio el trabajo también de nombrar a todos los animales, lo cual no sé si nos damos cuenta de lo que puede llegar a hacer ese trabajo, pero es como si, no sé, un trabajo espantoso, más entretenido labrar el huerto. No, imagínate como si te pusieran no sé, te mandan a la biblioteca a clasificar todos los libros que hay. Insoportable. Un trabajo.
Notablemente cuando Dios lleva al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto lleno de necesidades económicas, obviamente, siempre con la misma ropa, comiendo todos los días la misma comida, ¿verdad? Sabemos y cómo se quejaba la gente. Pero eso sí que estaban pobres, 40 años sin miras a mejorar nada. De golpe, en el libro de Deuteronomio, Dios les avisa que van a ser ricos en un momento, de un día para el otro, van a entrar a la tierra prometida y Dios les va a entregar todo, gratis. Porque la forma que fue la conquista, eso lo puedes ver en el libro de Josué. Los reyes salieron, se juntaron varios reyes de varias ciudades, salieron a guerrear contra Israel en el medio del campo, entonces las ciudades nunca se incendiaron, nunca se les saquearon, nunca se rompió nada, quedó todo intacto para que lo usen. Pero notablemente, Dios les avisa a ellos, que no es que van a llegar ahí a una casa y va a estar llena de pan, ahí va a estar llena de... No, va a estar los sembrados, y vas a tener que ir a cosechar el sembrado, a amasar tu pan, a preparar tu comida, a alimentar los animales. Tenés todo preparado, digamos así, el trabajo para que lo hagas, pero no tenés la comida servida en la boca de ninguna forma, no era la forma. Y notablemente entonces Dios los bendice al pueblo de Israel, por supuesto los bendice mucho, pero a través del trabajo. Dice, porque Jehová tu Dios, Deuteronomio 8, verso 7, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y en contraste con el desierto, imagínense. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro. Me encanta este detalle. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Cómo sacamos el cobre de un monte? Con el pico y la pala. No hay otra forma. Te tenés que meter a laburar como un loco para poder agarrar el cobre y el hierro que dice Dios que estaba en esa tierra. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 8, del 7 al 10. Notable. Cómo Dios les bendice a su pueblo a través del trabajo. Por supuesto. Tienen que cosechar, cuidar la viña, ir, sacar el racimo, preparar la planta, preparar para la siguiente cosecha, sacar las piedras, no sé. Todo lo que implica, que sabemos acá, porque estamos en una ciudad rural, no es una tontera, trabajo de campo. Es bien duro. Y es bien difícil cuidar animales, y bien difícil, es una esclavitud. Y algunos de ustedes saben, si no por mano propia, por los antepasados de ustedes, ya saben lo que es. Vivís esclavo del campo. Bueno, así les proveyó Dios a su propio pueblo escogido, a través de mucho trabajo. Ese es el patrón que vemos en la Biblia. Esa es la forma que Dios nos creó y quiere que vivamos. Dice Deuteronomio 15, después vamos a volver a Deuteronomio 15, notablemente tanto les iba a bendecir Dios, que Dios les dice a ellos que Él no quiere que nunca ellos vayan a pedir prestado a ninguna otra nación, ya que Jehová tu Dios dice, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Dice. Se ve que en aquella época ya era común eso, de que una nación le prestara a otra, era una forma también, no sé, de colonizar o de dominar, no lo sé. No lo sé. Bueno, esto lo traigo a colación en el contexto de que tantas personas están tratando de ayudar a África y no sirve para nada. Naciones ricas ayudando a naciones pobres. Dice Dios en Deuteronomio 28, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, 28:6 de Deuteronomio. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Tremendo. Para bendecir toda obra de tus manos. Para eso le envía la lluvia a Dios. Pero si no hiciste ningún trabajo de previo de nada, la lluvia no te sirve para nada. Solo para tomar agua. Pero para que la lluvia sirva para algo, tiene que haber un trabajo hecho. Para cuando el momento de llegue la lluvia, la semilla ya tiene que haber estado puesta ahí. Y antes de la semilla tendrías que haber sacado la maleza y haber preparado todas las cosas. Entonces cuando llega la lluvia
y prestarás a muchas naciones, dice ahí, y tú no pedirás prestado. Esa es la manera que Dios ha querido bendecir a su pueblo, esa es la manera que Dios bendice a una familia, a una nación, a un pueblo, proveyéndoles, digamos así, obrando a través de los esfuerzos que nosotros hacemos. Así Dios nos bendice. Y por supuesto, aún en este contexto, se nos enseña en el libro de Deuteronomio que iba a haber pobres entre ellos. Iba a haber personas menesterosas. Pero esos pobres no podían o no debían volverse dependientes. Eso es muy claro y está de alguna manera subrayado. Dice Deuteronomio 24:19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, vas cosechando a mano todo, ¿no? Y se te cae algo. Jala ahí, déjala, no la levantes. No volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y cuando sacudas tus olivos, bajando ahí las aceitunas, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Notable la sabiduría de Dios. Ahí estaba, y lo vemos en el libro de Ruth, que no tenía nada Ruth. Vuelve de Moab con su suegra y no tenían nada, y ella va a trabajar, una mujer tremendamente pilas, hacendosa, va a trabajar, va a un campo a recoger justamente esto, a espigar, dice ahí, lo que estaba caído, trabaja para ella y para su suegra. Pero de ninguna manera salió a pedir, salió a trabajar. Hay que subirse al árbol, hay que sacar, hay que arrancar, hay que ir a trabajar, agacharse y recoger. Todo por medio del trabajo, con mucha dignidad. A tal manera que vos, que después terminó siendo su esposo, se asombra de cómo esa mujer trabajaba. Trabajaba más que sus empleadas, o que sus empleados, que los cosechadores. Una máquina, Ruth. Otra provisión, bueno, esto es una forma que Dios proveyó para los pobres, no cosechar todo, pero no se lo daban en la boca, la persona tenía que ir y trabajar. Otra provisión que vemos que Dios estableció para los pobres en Israel era que se les prestara dinero sin cobrarles intereses, no sin cobrarles el préstamo, sino sin cobrar intereses. Eso es lo que establece la ley. Éxodo 22:25, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Ley de la Biblia de las Américas, que es más simple, la forma que lo dice. Si hay pobres entre ustedes, le vas a prestar dinero, si lo necesitas, prestarle dinero, pero no le cobres intereses. Pero eso significa que te lo tiene que devolver. Levítico 25, que ya mencionamos la semana pasada, habla sobre cómo cada 7 años se perdonaban ciertas deudas y cada 49 años, 7 veces 7, el año de jubileo, se perdonaban otras más. Dice Levítico 25, leo varios versículos, me llamaron mucho la atención. Levítico 25:35. En la Biblia de las Américas leo, hasta el verso 43, dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino, para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios, para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. Está implicado acá que sí le va a dar dinero, sí le va a dar sus víveres, pero no le va a cobrar interés. O sea, está implicado acá que le va a prestar esas cosas, para ayudarlo momentáneamente. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo, que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como un empleado, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él. Porque el año de jubileo era cada 49 años. Se supone que si tienes una persona 49 años trabajando, va a tener hijos, a lo mejor nietos también. Pero cuando se cumplen los 49 años, se puede ir libre él y sus hijos y todos, no son tuyos, no es un esclavo.
Entonces saldrá libre de ti él y sus hijos con él y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. La propiedad también se la restituía. Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. Bueno, todo esto llama mucho la atención. En los estándares de hoy es una cosa escandalosa que alguien tenga tanta necesidad que vaya y se venda a otro para ser su empleado de por vida, digamos, o por un tiempo hasta que quede libre. De ninguna manera nadie haría eso. Pero es lo que Dios estableció. Noten, Dios de alguna manera considera que hay personas que van a necesitar ayuda, pero esa ayuda nunca viene sin nada a cambio, digamos así. Nunca es de una sola vía. Ok, yo te voy a ayudar, pero vos me das una contraprestación. Y nunca puedo yo, ni nadie que se precia de temer a Dios, aprovecharme de esa situación. Porque eso es lo que a veces puede pasar. Que se abuse uno por la necesidad de alguien. No puedes hacer eso. Pero tampoco el otro se puede abusar de su condición y usarlo como un argumento para que vos le des y le des, porque si no, vos estás bajo la maldición de Dios. Tremendo. Deuteronomio 15, hoy leímos el verso 6, creo. Vamos a leer del 1 al 6, para que entiendan un poco más esto. Cada 7 años harás remisión. Cada 7 años todo vuelve a la normalidad. Cada 49 era más profundo todavía eso. Pero cada 7 harás remisión, dice. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Impresionante. Yo te presto dinero a vos, me lo tenés que ir devolviendo como puedas. Yo voy a supervisar eso, no te voy a cobrar intereses. Pero a los 7 años lo que no me devolviste, ya está. No me lo devuelvas más, ya se acabó. Gracia. ¿Verdad? No lo demandará más de su prójimo, a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová cada 7 años. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Me llama mucho la atención, de nuevo. Porque dice, tranquilo, Dios te va a bendecir, no seas agarrado, no seas intenso, prestá, ayuda a alguien, que te vaya devolviendo lo que pueda, que no sea tampoco todo así nomás, porque si no lo perjudicás de nuevo. Se mala costumbre una persona. Si yo lo puedo tener de arriba, ¿y para qué voy a trabajar? Si me lo puedo agarrar de arriba. Porque a todos nos da fiaca el trabajo. Es un problema desde la caída de Adán y Eva. En las maldiciones después del pecado, Dios le avisó a Adán que con el sudor de la frente, con dolor iba a trabajar. Es doloroso trabajar todos los días. Pero permítame, agrego fuera de mis notas, es una mentira más grande que una casa, es un engaño. Que ese dolor que vos sentís por trabajar todos los días es porque alguien te está usando, te está abusando, o no sé qué, todo el discurso por el cual murieron la mayor cantidad de personas en toda la historia, que es la doctrina comunista. Esa cosa de que estás así, sí, todos los seres humanos sobre esta tierra tenemos una lucha tremenda con nosotros mismos para ganar el pan que necesitamos traer a casa. Nos cuesta horrores. A ninguno de nosotros nos gusta trabajar todos los días. Algunos días sí, pero no todos. Pero no es porque alguien me está usando. Es porque es un problema mío con el pecado que yo tengo en mi corazón. Por eso es que toda esta doctrina comunista prendió y se expandió tan fácil. Porque claro, encontró un gancho donde agarrarse, que es ese resentimiento del ser humano. Mitad envidia porque otros tienen más, mitad esa angustia, porque es una lucha interna. Y por supuesto que gente que tiene dinero también tiene un corazón pecaminoso y tiene una tendencia a querer abusarse, pero no es la regla. Que todo el mundo que tenga se va a querer abusar del otro, no necesariamente. No necesariamente. Bueno, en un paréntesis. Deuteronomio 15, más adelante, el verso 12 al 18, habla del extremo de una persona venderse como esclavo, si tiene necesidad.
Verso 12, Deuteronomio 15:12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y explica cómo hacerlo. Un esclavo de amor se llama eso. Un siervo perpetuo porque él quiso. Pero siempre regulado eso para que no haya abusos. Una historia muy linda y conocida en la Biblia es cuando Jacob sirve a Labán para poder casarse con su hija. Porque él no tenía dinero para pagar la dote que se pagaba por una hija, y trabajó 7 años para poder casarse con la hija de Labán. Y después Labán lo engañó y tuvo que trabajar 7 años más. Eso es un ejemplo. Y Dios lo bendijo. Por supuesto que lo bendijo. Jacob era uno de los, justamente descendiente de Abraham, nieto de Abraham. Dios había prometido bendecirle. Mirá cómo lo bendijo, tuvo que trabajar 21 años el hombre ahí. Y vos decís, no puede ser. Eso es una maldición. ¿Cómo me va a hacer Dios trabajar 21 años? Bueno, es lo que hizo. Así es la vida como Dios la diseñó. Ese es el punto. Y al final estas personas salían o a los 7 años o a los 49 años, depende de la situación, el caso, pero después todo se volvía a restituir. El punto que estoy tratando de hacer es que en la Biblia jamás se piensa que una persona pobre se convierte por esa pobreza en receptora de donaciones de una sola vía, digamos así, para resolver ese problema de la pobreza. No, de ninguna manera. Porque esas personas se vuelven dependientes de eso. Y entonces sí se empieza a formar lo que se llama, otro tipo de pobreza, que es una pobreza que afecta a todas las áreas de la vida, no solo que te falta dinero. Ya es una forma de vida, y eso es tan difícil de cambiar. Tremendo. Hay un par de excepciones en la Biblia, por lo menos como lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Vemos a Bartimeo, el hombre ciego que estaba mendigando en la puerta de Jericó, que era ciego y mendigaba. Pero Dios prohibía que haya mendigos, no quería Dios que haya mendigos. Dice, no tiene que haber mendigos, ustedes se tienen que ayudar unos a otros. Y después vemos allá en Hechos capítulo 3, vemos un mendigo cojo que estaba en la escalera del templo pidiendo también. Ambos casos son personas que tienen algún impedimento físico. Pero lo vemos como una excepción de nuevo. Quizás la sociedad en aquella época no estaba desarrollada como para poder darle a una persona de esas características la posibilidad de producir su propio sostén. Hoy en día sí que se puede. Claro que sí. Conocemos un montón de ejemplos. Uno muy famoso es este físico que murió el año pasado, Stephen Hopkins, que estaba con una enfermedad de que prácticamente no puede hacer nada, y el hombre trabajaba en su silla de rueda con un aparato para poder hablar, etc. Y así, y hoy vemos que hay personas que trabajan en silla de ruedas. Nuestra vicepresidenta es una persona que trabaja en silla de ruedas. Así que hoy, de alguna manera, aún eso es distinto. Y gracias a Dios por eso. Porque de nuevo, sería y es espantoso que una persona solo pueda vivir de beneficencia. Es humillante. Y eso es lo que nos muestran los estudios. Porque por la forma que Dios nos hizo, no se puede vivir de la caridad de otros. Eso nos afecta a todo el ser. Nos transforma en semi-humanos, digamos así. Nos llena de vergüenza. Y afecta todo lo que, cómo somos, cómo pensamos, cómo vivirán luchando con una depresión espantosa, sintiéndose menos que los demás, etc. No ayudamos, ese es el punto, no ayudamos a alguien cuando lo queremos ayudar de verdad, dándole dinero solo indiscriminadamente, solo porque sí, no lo ayudamos. En el Nuevo Testamento se habla fuerte sobre los que estaban ociosos. La palabra ociosos, la palabra en el griego es los que andan desordenadamente. Literalmente la palabra es estar fuera de línea. Se refiere a un soldado que se salió de la fila. Pero se usa con la connotación en la literatura antigua de vagancia. Ocioso es alguien vago.
Dice, también os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que amonestéis a los ociosos. Vamos, dale, amonestalo, ponete las pilas, dale, dejate dar vuelta, dejate dormir, anda a laburar. Eso es amonestar. Eso es 1 Tesalonicenses 5:14. Y en 2 Tesalonicenses, búsquenlo por favor, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Bueno, vamos a hablar desde antes. 2 Tesalonicenses 3:6. Lo voy a leer en la Biblia, la nueva versión internacional. Ustedes lo van a leer en su versión, porque me gustó la palabra ociosos, o la palabra desordenadamente. Acá se usa la palabra desordenadamente en la Reina Valera. La Biblia, la nueva versión internacional la traduce como vagos. Y me gusta la forma coloquial que lo dice, porque me parece que Pablo buscó producir un impacto en los que leían esto, y leyéndolo así produce un impacto en nosotros, porque es la forma que hablamos. Dice así, 2 Tesalonicenses 3:6, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Esto es fuerte, hermanos. Hay muchas órdenes en el Nuevo Testamento, pero cuando a una orden se le agrega en el nombre del Señor Jesucristo, es una orden solemne. Y acá se agrega la palabra, les ordenamos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Pensá por un momento. Está diciendo, si la persona no se pone las pilas, debería salir de la iglesia esa persona. Pero, antes de seguir, pensá, no es una contradicción. No es una contradicción. En la Biblia se nos dice que tenemos que estar súper conectados con los pobres. Muy conectados, muy sensibles a eso y tratando de ayudarles. Pero si entre nosotros hay alguien que no quiere trabajar, no debería estar más con nosotros. Y tenemos que ser capaces de unir ambos asuntos para de verdad ayudar a alguien que está pasando necesidad. Sigue, verso 7. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, dice Pablo, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, porque él era el apóstol, le estaba dando una contraprestación. Viene a la ciudad, les está enseñando, está trabajando, porque pastorear es un trabajo, predicar es un trabajo, enseñar es un trabajo. Pablo sí tenía derecho a que le den un sueldo, o por lo menos que un plato de comida. Si querés, no ningún sueldo, pero aunque sea que le dejen comer en la casa de los hermanos un día en cada casa. Pero Pablo dice, no lo quise hacer eso. Aunque sí tenía derecho en mi caso, porque yo estoy trabajando. Sino para darles un buen ejemplo, dice Pablo, porque esto es un tema tan importante en una iglesia. Porque incluso, verso 10, cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos, de nuevo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Verso 11, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y ustedes, hermanos, verso 13, no se cansen de hacer el bien. Que esa es la otra cara de la moneda. Cuando ves que una persona se abusa y se abusa y se abusa, ya no querés hacer el bien a nadie. Te cansás de decir, no, me están fumando en pipa acá, yo no le doy más plata a nadie. No te canses de hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero que el que no quiera trabajar no le des ninguna ayuda. Porque si le das, lo estás perjudicando. Porque le va a tomar el gusto a eso. Porque trabajar de nuevo después de la caída es sacrificado, es duro, es triste, es feo. Uno tiene cosas feas adentro cuando está trabajando y no tiene ganas. Suena duro, yo sé que suena duro. Pero puesto en el contexto que estamos hablando, es la cosa más amorosa que puedes hacer. Si detrás de la ayuda esa, sin ninguna condición, lo que viene es un acostumbramiento y al final un echarse a dormir. Y eso te trae, de nuevo, lo que se llama la pobreza estructural, le llaman a eso.
Cuando ya la pobreza se filtra, no solo a la falta de recursos, sino a todos los aspectos de la vida. Todo. Dios le dio trabajo a Adán y Eva antes del pecado. Eso es una señal muy fuerte de que el trabajo no es una maldición. La maldición nos afectó la manera en que nosotros vemos el trabajo. Pero el trabajo no es una maldición. Y cuando leemos en Apocalipsis 22, dice que día y noche le vamos a servir al Señor en el cielo. En el cielo vamos a trabajar. Y va a ser un placer hacerlo. El cuadro opuesto sería un espanto. Estar, como algunos se imaginan, toda la eternidad tocando un arpa. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser eso? No puede ser. Algo vamos a hacer porque es un placer hacerlo. Por supuesto que sí. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo el Señor Jesús, y yo trabajo, Juan 5. Porque es una cosa hermosa hacerlo. Sacando el pecado del medio, ¿verdad? Cuando allá en el mandamiento que habla de guardar el día de reposo, Éxodo 29, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Trabajar. Efesios 4:28, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje. 1 Tesalonicenses 4, de 10 a 2. La iglesia de Tesalonicenses es en el Nuevo Testamento la que más se destacó por el amor. Se ve que era muy, muy compasiva. Y es la iglesia justamente a la cual Pablo más les exhorta que trabajen. Se ve que hubo gente que quedó tan impresionada con tanto amor que dijo, wow, me voy a comer en la casa de Gerardo, mañana me voy a comer en la casa de Néstor, mañana. Son amorosos acá, tremendo. Me voy de casa en casa, no gasto un peso. Y Pablo dice, no, momento, no. Y eso leímos recién en 2 Tesalonicenses. En primera, ya nos enseñará Hugo pronto, 1 Tesalonicenses 4:10, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, en el amor unos por otros, y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, hasta acá la Biblia. Quiero hacer una conclusión. Y la verdad, a propósito, he pensado no meter demasiadas opiniones mías, ¿no? Porque el tema se presta. Y de nuevo, nuestro país está un poquito... Y no es solo, no solo nuestro país, en todas partes del mundo está pasando lo mismo, estas peleas en cuanto a distintas visiones del mundo. Nosotros deberíamos, como cristianos, preocuparnos por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero sí, yo creo que como iglesia, y lo que me gustaría que sirvan estos estudios para provocarnos a pensar, yo creo que como iglesia deberíamos nosotros tener una forma de conducirnos en situaciones, distintas situaciones, para de verdad ayudar a los pobres. Y también para recibir ayuda. Estos temas a mí me preocupan. Ya hemos recibido 5 o 6 grupos que vienen de Estados Unidos a ayudarnos acá, que les llamamos Short-Term Missions. Bueno, también deberíamos nosotros como iglesia establecer un patrón de lo que sí aceptaríamos que alguien nos ayude y que no aceptaremos de ninguna manera, porque nos puede perjudicar a nosotros, recibir ayuda también. Y a mí me gustaría sentarme un día con los ancianos de la iglesia y seguir enseñando esto, quizás como clase en otro momento, o tomarnos un sábado, no sé. Y sí me gustaría tener una especie de protocolo de cómo ayudar a las personas acá en la iglesia. Fuimos nosotros, mi familia, 8 años miembros de la iglesia del pastor MacArthur, y en algunas oportunidades necesité que me ayuden. Se me fundió una camioneta que me habían regalado y yo no tenía plata para repararla. Y la necesitaba, ya sin vehículo no existís. Y entonces llamé a la iglesia, llamé a uno de los pastores y dije, mira, me está pasando esto, ¿la iglesia me puede ayudar? Me dice, sí, por supuesto. Tenemos un fondo para ello, para ayudar, se llama el Fondo de los Diáconos, The Deacons Fund. Y digo, buenísimo. Me dice, bueno, arreglala y tráenos el recibo y te lo reintegramos. Digo, bueno, genial. Yo estaba contento. Pero no fue todo. Y cuando la arreglé y llevé el recibo, ahí me enteré que no era todo así nomás. Y me dolió, me humilló tremendamente. Me dice, mira, este es el fondo, nosotros te lo damos con mucho gusto, pero acá hay condiciones. Y la primera condición que nosotros tenemos acá es que vos te tenés que sentar con un consejero de la iglesia y tenés que dejarle saber qué es lo que haces vos con tu dinero. ¿Y por qué es que no tenías dinero? ¿Por qué llegaste al punto de que no tenías dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Cómo administrás vos el dinero? ¿Por qué te falta?
¿Y cómo sabemos nosotros que no nos vas a pedir la semana que viene y la otra y la otra y la otra? Necesitas consejería. Me quería morir. Quería morir. Chan. Tremendo. Pero qué sabiduría, ¿no? De nuevo. Porque el tema es ayudar de verdad y no perjudicar a una persona. Bueno, pienso que la iglesia nuestra deberíamos tener algo, porque sí, para poder ayudar bien a los demás. Y déjenme compartir algunos pensamientos que yo tengo en mente, que pienso que puede ayudar, como de nuevo, para ayudarles a pensar ustedes y elaborar cosas. Porque cada uno de nosotros como familia deberíamos ayudar también, no solo como iglesia. No deberíamos canalizar toda la ayuda acá. Vos deberías ver si puedes ayudar a alguien. Y todos, creo yo, tenemos corazones muy lindos, muy tiernos, muy sensibles, pero ojo, de nuevo, te quiero poner a pensar que no siempre la forma que has ayudado ha sido una ayuda, puede ser un daño. Entonces déjame hacerte pensar un poco. Nunca, en primer lugar, ya lo dijimos, nunca le des a alguien algo que esa persona lo puede conseguir por sí misma. No lo hagas. No lo hagas. Si lo puede conseguir, que lo consiga. Déjeme decir algo también de lo que he leído fuera de orden acá para también encuadrar esto. Hay al menos 3 etapas en las cuales deberíamos encasillar o clasificar la ayuda que una persona puede necesitar. Por ejemplo, un tsunami, no sé, un terremoto, una inundación, como la semana pasada acá. Eso requiere una respuesta así, boom, inmediata, ¿verdad? Necesitas ya. Digamos que eso es una ayuda de alivio, digamos así. Hay que aliviar una necesidad de golpe. Uno de nuestros hermanos acá, no sé, el día de mañana cerraste mal la garrafa, yo que sé, estaba fallada, boom, se te prendió fuego tu casa, te quedaste sin nada. Ahí tenemos que estar todos nosotros con la ropa, con esto, con otro, los chicos, la leche, lo que sea, y sacarte de ese momento lo antes que puedas, ¿verdad? No lo pensamos ni 2 veces. Bueno, pero ¿qué pasa después? Ya se fue el tsunami, ya pasó, y también, de nuevo, está lleno de cosas escritas. Haití, después de todo ese terremoto que tuvieron, y todavía no se van las agencias de ayuda. Siguen ahí. Ya pasó. Ya pasó el tsunami, ya pasó el terremoto. ¿Cuántos años hace? 10 años hace que pasó el terremoto en Haití. Ahí siguen. Todas las agencias siguen dando. Están dañando a ese país. Lo están dañando. Por eso hay que distinguir. Hay una ayuda que es justamente para aliviar una urgencia. Hay otra ayuda que, digamos así, es para restaurar algo. Restaurar, ¿sí? No sé, una persona puede necesitar, se quedó sin trabajo, puede necesitar, como esto que veíamos en el Antiguo Testamento, una ayuda, un empujoncito para empezar, no sé, comprarse unas máquinas, cortar pasto, lo que sea, y largar con esa nueva beta, digamos, o una capacitación, etcétera, para entonces salir adelante, en ese sentido. Me había anotado acá por si lo hacía extra. Y después una ayuda para desarrollo. Otra vez capacitación, no sé, entrenamiento, etc. Pero no se puede canalizar toda la ayuda solamente en el alivio. Porque el alivio, cuando se da el alivio, uno no pide, por lo general es de una sola vía, no pide nada a cambio, es una urgencia. Pero después hay que pasar a otra instancia donde la persona se le impulsa a restaurar su vida normal, donde pueda trabajar. ¿Sí? Y después, en algún caso, puede ser la forma más útil pensar en el futuro, en el desarrollo. Es muy probable, no es tan fácil el tema de la pobreza, es muy probable que si nosotros como iglesia nos proponemos ayudar a una familia que en la gracia de Dios nos manda acá para ser parte de nuestra congregación, probablemente veamos el fruto en la siguiente generación. Y no así, pum, inmediatamente. Saldrán con la ayuda de otros, con la ayuda del Señor, haciendo el esfuerzo que tienen que hacer. A lo mejor sus hijos empezarán a de verdad estar fuera de esa situación. Pero es mucho más complejo que solo darles dinero. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y déjeme de nuevo decir un poco ideas sueltas, pero se ha comprobado que en los países donde, o en las áreas donde hay más personas
que han tenido acceso a la educación primaria y secundaria, hay menos pobreza, por ejemplo. Se ha comprobado que jóvenes que se criaron en hogares con papá y la mamá son menos pobres que los que solo se han criado con uno de sus padres. Datos, ¿verdad? Datos, para mí muy valiosos, de nuevo pensando en esta pobreza estructural de la cual estamos rodeados y va creciendo. Se ha comprobado que cuando personas van a una iglesia son menos propensos a caer en la pobreza o a quedarse en la pobreza. Las iglesias les ayudan, pero no, de nuevo, no con recursos materiales, sino con una nueva forma de ver el mundo. La iglesia debe ayudar en ese sentido. Las iglesias ayudan a fortalecer a la familia. Piensen ustedes que están acá, todos que estamos acá. No es fácil mantener un matrimonio unido. Si usted, con la ayuda del Señor, logra ser fiel a su esposa o a su esposo y que sus hijos crezcan en una familia establecida, estable, es más probable que sus hijos no lleguen a ser pobres nunca. Si usted hace un esfuerzo por darles un estudio a sus hijos, es más probable que nunca sus hijos pasen necesidad. Detalles, jóvenes que están acá. Ustedes ni se dan cuenta, porque uno no se da cuenta. Pero lo que significa venir cada semana a la iglesia, tener una reunión de jóvenes, donde personas adultas bajan línea al nivel de ustedes, les enseñan cosas de la vida, eso es tremendo, tremendo. Eso es un privilegio que muy pocos tienen. Muy pocos tienen. Personas que estén tratando de darte sabiduría de la vida con la Biblia. Eso es único. Deberían valorarlo. Muchos deberían valorarlo. ¿Sí? Quizás ninguno de los que están acá, ninguno de los jóvenes que están acá, vienen de una pobreza así tan abyecta como podemos estar pensando. No importa. Pero todo eso, de alguna manera, está a largo plazo, estás ayudándote mucho más de lo que vos te imaginás. Mucho más. Y de la misma manera, nosotros, que en los lugares donde vivimos, deberíamos procurar, y si Dios nos permite ser de ayuda a alguna familia, deberíamos procurar ayudarles a tener una familia más estable, ayudarles a acceder al estudio. ¿Cómo no? Deberíamos procurar enseñar de pronto en una forma informal, en la cocina de tu casa, enseñar a una persona cómo haces vos con las finanzas, cómo haces vos con esto, cómo haces vos con lo otro, cómo planificás algo, etc. Este resentimiento que parece que se va como fomentando y contagiando acá en nuestro país. Por supuesto que nosotros, teniendo la mente de Cristo, como dice la palabra, teniendo las Escrituras, podemos ser agentes de cambio en eso. Ayudar a ver a las personas que no es así, que no es así. La superstición, en donde cuanto más superstición hay en un país, más pobre es ese país. Siempre fue así. La superstición hace que la gente no se esfuerce y piense que un día le va a llover algo del cielo. Eso pare de sufrir y todas esas cosas, lo único, empobrecen a la gente. Y ahí estamos nosotros para decir, no, eso es mentira. Dios te va a bendecir, pero a través de tu esfuerzo. Orá a Dios cada mañana, salí a buscar trabajo, 8 horas por día a buscar trabajo, orá a Dios, Dios te lo va a dar, pero esforzate. No pidas dinero, escúcheme bien, no pida dinero, ofrézcase a trabajar. Y le digo a los que no están pidiendo, porque tenemos, gracias a Dios, pensá cuántas cosas que haces vos las podría hacer otra persona. Y en ese sentido, sé generoso. Ya dejá de lavar tu auto, que te lo lave alguien. No necesitas ni siquiera, si tenés miedo que se te metan en tu casa, bueno, ahí está, le das en la puerta el balde, el cepillito, la manguera, sí, por favor, lavame el auto. Y ayudás a una persona y ya. Por supuesto, si lo lavabas vos te ahorrabas un dinero, pero eso es mejor ayuda que darle a alguien algo a cambio de nada. Lo mismo con el cortar el pasto y con tantas cosas que uno podría hacer, que uno las hace, de hecho, sin ni pensarlo, porque se ahorra. De pronto está bueno, estamos en un momento del país donde podríamos ser más sensibles y pensar cómo podemos ayudar a otro, de nuevo, a cambio de algo. Cada vez que damos algo a cambio de nada, estamos generando algún tipo de daño. Leí una progresión que a mí me impactó mucho, escrita por este hombre que escribió uno de estos libros. Das una vez y obtenés aprecio. Das 2 veces y creás anticipación. Das 3 veces y creás una expectativa. Das
4 veces y se convierte en un derecho. Das 5 veces y estableces una dependencia. No sé si será tan matemático, pero así es un poco, ¿verdad? Que sea este dar de una sola mano, digamos así, que sea para casos extremos de alivio, pero que tengamos en nuestra mente pensado de nuevo a esa persona, si es que queremos a esa persona, que algún día le aliviamos, de qué manera le podemos ayudar para, digamos así, relanzarse en otra área de su vida y qué manera podemos ayudar para que se desarrolle, de manera que tome responsabilidad y control de su situación y que salga por sus esfuerzos, solamente con un empujoncito de afuera, pero no más que eso. Bueno, que el Señor nos ayude. Se pasó el tiempo mucho, no me di cuenta. Y que oremos mucho, ¿no? Ojalá que seamos más sensibles, también como iglesia, como creyentes que somos, por lo que estamos viviendo, pero que también Dios nos use. Qué lindo sería que Dios nos use para hacer una diferencia en la vida de personas, pero también, otra vez, de personas pobres, pero también en la vida de personas que no son pobres, para enseñar a hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Damos gracias, Señor. Necesitamos tu ayuda, Dios, por hablando de todo esto. Por supuesto es un tema que nos preocupa, que nos toca muy de cerca, demasiado aquí, Señor, en Argentina, aquí en Lobos mismo, en Ezeiza, en Navarro. Por supuesto que vemos, conocemos y nos parte el corazón, Señor. Pero también, Dios, necesitamos tu ayuda para, de verdad, contribuir a que alguien salga de la situación en la que está de verdad, Dios. Por favor, da mucha sabiduría a nuestros gobernantes en cada intendencia, en cada gobernación, en el país, en cada lugar, Señor. Danos sabiduría como iglesia para saber ayudar a otras iglesias, como nos has permitido en Paraguay, para recibir ayuda de otros. Danos sabiduría, Dios, para de verdad involucrarnos en la vida de otros de una manera que haga una diferencia positiva. Ayúdanos, Señor, guíanos, te rogamos. Y perdónanos por la manera ignorante, despreocupada quizás en la cual hasta ahora hemos actuado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.